Y vamos a platicar precisamente sobre este tema con Leopoldo Maldonado de Artículo 19. Artículo 19 ha estado muy pendiente, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido alrededor de este multihomicidio. Ha estado cerca de los familiares de estas víctimas. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y un saludo a su auditorio. Un tema que definitivamente, Polo, nos mueve a la reflexión, nos evidencia muchos de los vicios del sistema de procuración de justicia de este país. Si me permite, Belinda, también iniciar con el tema de las filtraciones alrededor de este tema. Recuerdo perfectamente, ya veíamos al entonces procurador que se dedicó a filtrar información para criminalizar a las víctimas, incluso llegando al punto de decir que como había una de origen colombiano, pues era posible que estuviera vinculada al narcotráfico. Así es, Jesús, es terrible lo que está pasando, lo que pasó en aquel momento y lo que sigue pasando. En aquel momento, como bien dices, se ensució, por decirlo de alguna manera, el caso precisamente para apuntar hacia las propias víctimas como culpables de su propio destino fatal, por ponerlo de alguna manera. Se revictimizó, se estigmatizó, incluso se justificó de cierta manera el crimen. Y ahora sabemos, después de varios años y de investigaciones, que incluso el entonces procurador Ríos Garza y su encargada de comunicación social citaban a directores de medios para darles una carpetita de información, obviamente preseleccionada para generar esta narrativa tergiversada, manipulada, cambiada, con no toda la información que hoy está saliendo a la luz, para precisamente encauzar el caso por ahí. Ellos públicamente no decían muchas cosas de la droga, de Mile, de nacionalidad colombiana, pero lo hacían a través de sus medios aliados y de sus reporteros aliados. Eso evidentemente ha generado una doble victimización, obviamente mancha la memoria de las víctimas directas, mancha la memoria, mancha y genera zozobra y una especie, no una especie, una forma de trato cruel, inhumano y degradante en agravio de las familias como víctimas que le sobreviven. Entonces, eso por una parte. Y por otra, lo que bien comentan, la impunidad sistémica y sistemática que impera en este país. Administraciones van, administraciones vienen, pudieran parecer antagónicas entre sí, pero al final las redes ilícitas de poder inquistadas en instituciones, como en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México, la policía, lo que vimos la semana pasada con el GIEI en el ejército, pues se mantienen intocados. Y eso de verdad genera una gran decepción y cierra las vías institucionales para las miles de víctimas de este país que no encuentran respuesta y no tienen confianza en el sistema de procuración y administración de justicia. Leopoldo, ¿podremos hablar como de una alianza, digámoslo así, entre el gobierno de Mancera y Duarte para desviar la atención sobre las actividades de Nadia y Rubén? Hay varias líneas de investigación abiertas. Una de ellas tiene que ver efectivamente con el desplazamiento forzado que tuvieron que realizar para salvar sus vidas del acoso que estaban viviendo en Veracruz durante el gobierno de Duarte. Nadia Vera como activista y Rubén Espinosa como fotoperiodista sumamente crítico, que además organizaba a otros periodistas a protestar por la ola de asesinatos durante el duartismo, que al final alcanzó a 18 colegas. Es un sexenio de muerte el de Javier Duarte en Veracruz. Por otro lado está una línea de investigación relacionada con delincuencia organizada y por otro relacionada con trata. No necesariamente excluyentes entre sí, hay que decirlo. Las redes criminales que operan en el país no necesariamente están desvinculadas, al contrario. Lo que estamos encontrando ahora es que no solamente puede haber una multiplicidad de perpetradores, cuando menos 10, como lo denunciamos desde el año pasado con los videos que obtuvimos ya de forma tardía, muchos años después, sino que además hay una red de protección interna en la hoy Fiscalía de la Ciudad de México. Eso lo tienen que aclarar ya. ¿Estas personas que están detenidas, están vinculadas o son chivos expiatorios?
Al parecer están vinculadas, hay pruebas que arrojan hacia allá, tienen sentencia condenatoria, están en instancias superiores impugnando estas resoluciones, pero no fueron las únicas. Había por lo menos otras 7 personas involucradas, carros que lo siguieron previo y después de cometido el multifeminicidio y homicidio de la Narvarte, y evidentemente también una red de llamadas que no fue debidamente investigada, como lo expone el documental A Plena Luz de Beto Arnaut. Una serie de líneas telefónicas que no fueron investigadas porque el MP se equivocaba en un número, por ejemplo, ¿no? El MP encargado de la investigación. Entonces, toda esta serie de cuestiones nos da cuenta de que hay por lo menos 7 personas más, además de los ya sentenciados, pero esta red puede ser mucho más amplia y es ahí donde no se ha querido llegar por parte de las autoridades. Oye, Polo, el papel de los medios de comunicación. Lamentablemente, ese periodo con ese procurador de la Ciudad de México fue constante de filtraciones, de criminalizar a las víctimas. Está el caso de Lesbi Berlín, por ejemplo, a quien también de plano dijo que se lo merecía por andar saliendo a tomar con el novio. Pero el papel de los medios, Polo, ¿qué nos dejó este caso, el multihomicidio? ¿Aprendimos algo en el tema de las filtraciones, en el tema de la estridencia al momento de manejar este tipo de información? Yo espero que sí. Yo veo que hay una mayor conciencia. Es un tema sobre todo ético, no necesariamente legal, aunque han tratado de trasladarlo a una norma penal que se conoce como la ley Ingrid, aunque a veces algunos gobiernos sacan raja de la demanda legítima de las víctimas que precisamente no quieren ser estigmatizadas por los medios y utilizan esta normativa para censurar la cobertura de seguridad y justicia. Lo vimos claramente en las reformas al Código Penal de Sonora, que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. Hablaba de que no podía haber prácticamente cobertura de temas de seguridad y justicia, y eso es un absurdo. Lo que tiene que ver con esto es en el campo de la ética periodística, y ha habido avances tanto en el tema de presentación de detenidos en medios, porque recordarán que era una práctica muy común incluso de Miguel Ángel Mancera como procurador, era fan de presentar a gente en los medios que al final había sido torturada, que era presunto culpable, o sea, que eran chivos expiatorios, que los habían involucrado en casos de alto impacto. Ahora lo que hay que ver es justo eso, que esta información sensible sobre las víctimas, fotografías y demás dictámenes no sean filtrados, y eso ha habido una mejora, pero por supuesto que hay mucho por hacer en los medios de comunicación. Se tiene que ya dar a la tarea de hacer un periodismo judicial serio y sobre todo de poner en el centro a las víctimas y en general a los justiciables, ¿no? Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. Polo, de verdad siempre un placer recibirte aquí en Noticias 360. Muchas gracias como siempre a ustedes. Un abrazo. Así Gracias. es, Leopoldo, gracias por acompañarnos y pues bueno, vamos a estar muy pendientes aún de este caso.